Saludos amigos, bienvenidos a UTN al día con el segmento Principios de Transposición. Si una mentira se repite constantemente se convertirá en verdad. Joseph Goebbels. La propaganda que transmitían los nazis formó parte de un gran trabajo sin precedentes del señor Goebbels, quien usó los sistemas de educación, radio y televisión para expandir las ideologías nazis, convenciendo al pueblo alemán de ser una sociedad superior capaz de dominar el mundo. A continuación vamos a conocer un poco más acerca del principio de la transposición. Hay transposición cuando un tipo de género o contenido textual cambia de soporte o de lenguaje, o cuando una novela pasa al cine, cuando una adivinanza pasa a la televisión o cuando los tipos de cuentos pasan a la radio. Gracias Diana por tu reporte. Bueno, continuamos contigo Nayeli. Cuéntanos más sobre el señor Joseph Goebbels. Biografía de Joseph Goebbels, político alemán, hijo de una familia católica acomodada. Recibió una educación esmerada y se destacó por su inteligencia. En 1921 se graduó en Filología Germánica en la Universidad Heidelberg. Trató de vivir como escritor y periodista, pero tuvo escaso de éxito. Su punto de vista fueron derivando hacia planteamientos cada vez más cercanos al nacionalsocialismo, hasta que acabó por ingresar al partido nazi en 1923. En 1926 fue nombrado líder de zona en Berlín. Gracias Nayeli. Ana Congo nos tiene preparado la definición del principio de transposición. El principio de la transposición. Goebbels había utilizado técnicas y principios que nadie había usado hasta ese momento. De los 11 dogmas que él forjó, les voy a hablar del principio de la transposición, el que se desarrolla cargando sobre el adversario los propios errores. Por eso, debes responder con el ataque siempre. Esto indica que si no puedes evadir las malas noticias, inventes otras que sirvan de distracción. Gracias a este y otros principios, podemos ver que Goebbels era un genio en el manejo de la propaganda. Muchas gracias Ana. Este principio se aplica mucho en la actualidad. Tendremos algunos ejemplos que suceden en nuestra vida cotidiana, como en la política, la farándula y redes sociales. Jackie, Maritza y Gary, estamos con ustedes. La transposición en la política era la adaptación de las normas legislativas, reglamentarias y administrativas internas. Un ejemplo se puede apreciar con el expresidente Lenín Moreno en una entrevista hecha por la televisora CNN, donde explica la situación que pasaba el Ecuador en el paro del 2019 y menciona: Sí, también preveíamos que podían haber reacciones de este tipo y claro, pues preveíamos también la forma como podíamos enfrentar. Quiero de todas formas se puede apreciar que el expresidente Moreno echa la culpa de la situación que se vivía en el país a un gobierno pasado que no tenía nada que ver, tratando de ocultar sus errores, creando distracción a la opinión pública. La exposición de la farándula lo podemos acoplar a nuestra realidad. Un ejemplo de este principio fue el asesinato del presentador ecuatoriano Efraín Ruales el 27 de enero del presente año, en donde él denunciaba mediante videos cómicos los hechos de corrupción que afectaban al país. Aquí podemos aplicar este principio, de donde durante meses se ha dado la hipótesis de que el presentador tenía nexos con el narcotráfico y por eso dejó una cuantiosa herencia a sus familiares. Las redes sociales. ¿Quién dice que ocultar para manipular? Sin embargo, las redes sociales y los periodistas son profesionales de la información que se basan en hechos para explicar qué está pasando en el resto del mundo. Se puede, por ejemplo, destacar información por encima de otra o aportar datos sin contextos para despistar a los lectores. El riesgo de las noticias falsas existen en algunos portales de internet que se dedican a difundir mentiras de este tipo de contenido falso. Suelen apelar a la parte más emocional de las personas y no a su vertiente más racional. ¿Cómo identificar noticias falsas? 1. No te creas las noticias ni compartas el texto de inmediato. 2. Lee la noticia entera, no solo el titular. 3. Averigua la fuente. 4. Busca el titular en Google. 5. Busca los datos que citan. 6. Verifica el contexto. 7. Pregunta quién te mandó la noticia y de quién la recibió. 8.
Revisa una imagen que cuenta una historia en Google o busca el link. 9. Recibiste un audio, un video, busca la palabra clave en el internet de la imagen. 10. Piensa en un número de la noticia, cita cifras de investigaciones o de otros datos, búscalo para ver si tiene sentido. Para finalizar tendremos la opinión de Britney Santos. El principio de la transposición, creado por parte del nazi Joseph Goebbels, consta en atribuir la culpa o los errores propios a los adversarios, es decir, responder al ataque con el ataque. Consta en transponer al enemigo todos los males sociales, políticos, etc. Es un principio egoísta en el cual no reconoce sus propios errores y equivocaciones. La culpa siempre será del enemigo. Gracias por acompañarnos en este segmento. Un abrazo, buenas noches.